Bueno, ya mismo le voy a dar la bienvenida a un especialista, un hombre que está trabajando hace muchos años, especializado justamente en lo que es el análisis militar internacional. Me refiero a Luis Polo, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal, Luis? Un gusto tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos. ¿Cómo va eso? Hola, buenas tardes. Bien, Luis, un gustazo. Gracias por estar justamente compartiendo estos minutos con nosotros. Te preguntaría inicialmente cómo estás visualizando lo que está pasando en este conflicto interminable, el cual todos pensaban que iba a durar muy poco, la guerra Rusia contra Ucrania, y que se va prolongando y que no se sabe realmente cuándo termina, ¿no? ¿Cómo está la situación? ¿Cómo lo estás visualizando vos? A ver, quizás mi visión del conflicto Ujú. no es la común de muchas personas, ¿no? Perfecto. Ujú. Ni existimos por un lado, ni existimos por el otro, ni Claro. todo mal por un lado, ni todo mal por el otro. Por eso quería tu Pero la opinión verdad que justamente puntual, porque sé que sos un hombre, un estratega, un analista de temas militares, que me podés dar una mayor claridad a todo lo que se viene difundiendo en este tiempo, que genera, viste, mucha confusión. No hay claridad en lo que pasa cuando, viste, de un lado se opina una cosa y de otro algo totalmente distinta, y no vamos a un punto, digamos, que balancee esta situación de lo que realmente está pasando en estos tiempos, ¿no? sí, este conflicto es algo que en parte se veía venir, Ujú. ¿no? Pero no en la escala que se vino, y Claro, creo que nadie, ni los rusos, ni la OTAN, ni nadie pensó que iba a ser en se este nivel, imaginaba en esta esto. escala. Ujú. Y aparte, como dices, ¿no? El dicho, la primera víctima de toda guerra es la verdad. Claro, Entonces, y más que nada en estos tiempos modernos, donde la información es un ambiente más donde se lucha la guerra, y sí. Ujú. y bueno, conseguir información fidedigna es difícil, Sí, la verdad. Los medios normalmente tienen una visión, ¿no? Orientada a su propio medio, claro. pero bueno, Le dan preferencia a uno u a otro, ¿no? Eso, no hay una equidad, no hay un equilibrio, no es, se pone en es la difícil balanza encontrar la un realidad. equilibrio. Claro, ahí está. Este, inclusive creo que gente que dice tener un equilibrio, No lo hace, no lo medio que tiene. no, Claro. que tira, el corazón le tira para un lado. El corazón me tira para un lado, estoy Sí. seguro, Ujú. pero trato, y cuesta, Sí. de cuando comento los temas, ponerlo en una balanza y que quede lo más equilibrado posible, ¿no? Perfecto. Ujú. Entonces, en este conflicto en particular, Ujú. más allá de los antecedentes históricos, porque si vamos a discutir antecedentes históricos de por qué esta guerra, a ver, vamos más allá de los vikingos, Ujú. ¿no? Es histórico esto. Pero bueno, como una pequeña síntesis es que, bueno, la sorpresa, ¿no? La Sí, sorpresa de este conflicto tan largo. claro. Nadie creo que estaba preparado, ni los rusos, ni el resto estaba preparado para un conflicto tan largo que insume tanto recursos humanos y materiales. Y bueno, así está la contienda hoy por hoy, Ujú. viendo de dónde se obtienen recursos, de dónde, cómo seguir para adelante. Y el planteamiento, por lo menos que yo veo más táctico, más de cómo se está combatiendo, ¿no? En la trinchera, me hace acordar un poquito a 1914, no sé. Uno lee la doctrina soviética, Sí. Ujú. nueva, después rusa, de cómo pelear las guerras, que la cuarta generación, que la guerra mosaico, y la verdad que cuando estamos viendo en el campo, vemos 1914, Te lleva, digamos, ¿no? a proyectarse a la Claro, pero planificación que se con dio en ese entonces. medios de combate más modernos. Claro. O Ujú. sea, en vez de tener una Maxim, tengo una ametralladora más moderna. En vez de Claro. tener un cañón con un alcance de 10 kilómetros, tengo misiles supersónicos, Ujú. ¿no? Bueno, entonces, ha Le cambiado un poco los esto le ha medios. servido de alguna manera, estimado Luis, a ver, a las principales potencias a sacarse la chatarra de encima. O sea, este Bueno, conflicto, en alguna medida, no está fogoneada por las principales potencias como para actualizar justamente su sistema armamentista. no sé si está fogoneado, no voy a entrar en Ujú. ese debate. Sí, Podemos estar horas y horas y horas, sí, pero a ver, Polonia se está sacando de encima vehículos viejos porque está comprando nuevos. claro, República Checa, todos los países que eran, en algún momento fueron soviéticos, detrás de la cortina de hierro, sí, que tenían armamentos rusos, ya se los dieron todos a claro. Ucrania. Ujú. Entonces ahora están comprando nuevos, Ujú. ¿no? Y bueno, plan canje.
Totalmente. A Así partir que de bueno, ahí, ahora hay que ver sí, cómo sigue esto, ¿cómo ¿no? Porque sigue el también los tema? insumos Mm, tienen un coste y los países no están tampoco para andar, ¿no? Gastando tanto dinero hoy por hoy con la crisis global que hay. ujú. El tema, digamos, de la crisis alimenticia también que se da en varias partes de Europa, ¿cómo influye justamente con este tema del conflicto bélico que hay en la región? Bueno, cuando uno trabaja en lo que es crisis siempre tiene un karma, ¿no? Un tema que dice, toda crisis es oportunidad. Sí, ujú, Ucrania sí, es un granero, ¿no? Su sí, producción agrícola es increíble, exuberante. inmensa. Ujú. Pero bueno, es una oportunidad, por ejemplo, para otros países que quizás no le están aprovechando de vender su propia producción, Ajá, digamos Argentina, ¿no? En vos claro, sí. a ver si se dan cuenta, Mm, ¿no? Pero bueno, se ha generado una crisis alimenticia, pero realmente, perdón, rectifico, no es que se generó, se agravó la crisis alimenticia que había, porque los países que estaban carentes de alimentos siguen carentes de alimentos. ya venían de hace No, tiempo no, con esta problemática. exactamente, ya venían con este Mm, tema. sí, Y lo que ha generado quizás es un sobreprecio en algunos productos, ¿no? Bueno, yo vivo cerquita de Barcelona, ujú, y uno ve que hay un incremento, vos lo decía recién Piazza, en el programa, de que se ve sí, un pequeño aumento que para la gente que no está acostumbrada a la inflación como en Argentina, sí. asusta, pero bueno, Sí, siete por vos ciento fijate que un anual, 7% anual contra nosotros mensualmente, ¿no? O sea, allí ustedes así en es. España la pasan bárbaro. Yo lo que le decía recién a Piazza, ¿no? Los amigos con los cuales hablo me dicen, che, digo, pero flaco, escúchame, es un 7 anual, nosotros lo tenemos casi mensual eso, ¿no? Fíjate la locura que es. Ahora, los Sí. españoles, ¿cómo viven? Ya que vos estás ahí y hablás con tus vecinos y demás, ¿cómo viven este tema del conflicto? De esta guerra interminable que no tiene fin y al contrario, se avanza. En las últimas horas, viste que Zelensky estaba por participar en los premios Oscar, le dijeron que no querían que hable. Lo hizo en otros eventos, en otros acontecimientos importantes dentro del mundo del espectáculo. Hay una intencionalidad de fogonear justamente la cuestión de esta guerra innecesaria que se da lamentablemente y que Por afecta lo a la menos ciudadanía civil. aquí en España no es un tema que se hable en la mesa, por lo menos de ninguna de las gente que yo conozco. Ajá, Inclusive yo vivo en un lugar que yo lo llamo la Torre de Babel, sí, porque somos casi todos extranjeros. ajá, Y donde tengo mucha población rusa y sí. ucraniana. Mira Uno vos. mira el estacionamiento y Ajá, están las patentes rusas, ucranianas, ¿no? De gente que se ha venido. claro. Y la verdad que no es un tema que esté muy la gente siguiéndolo. Sí, están los medios, pero la Claro. verdad que ni en el trabajo, ni en las reuniones de amigos se hable de la guerra. Se habla Ujú, quizá de la inflación, se habla así de la inseguridad que hay en algunos lugares, sí. no sé, de la inmigración, pero Ujú, de la guerra no se habla. Es un tema, ¿no? Medio, ahora sí, a nivel empresarial sí. sí se habla. ¿Por qué? Porque hay un impacto en las utilidades, en la energía más que nada. Ajá. Entonces, bueno, hay que ver ¿Cómo se va si acomodando eso, no? planificar los Claro. consumos de energía para la producción, etcétera, para poder tenerlo al tanto. No Ujú, porque haya una crisis o una carencia de energía. No conozco ninguna empresa, estoy a pocos kilómetros de la fábrica de acá y en Martorell de SEAT, sí. creo que es la fábrica más grande que hay por lo menos en la zona de Barcelona, Ajá. y no han parado la producción en absoluto, ¿no? Excepto por los Sí. chips, la crisis de los chips que ya viene de antes de la guerra, ¿no? Claro, eso ya era un temita que se había complicado hace bastante tiempo antes. Ujú. Así es. Eso ya viene de la época, la lucha Trump-China, ¿no? Ahí empezó ya un poquito la guerra de los chips. Ujú. Y eso de alguna manera lleva a generar una baja en la productividad, digamos, o en la toma de nuevo personal en los polos productivos de España, específicamente en estas horas, el No, conflicto, no, no lo he esta guerra, visto. no se No nota. lo he visto el tema, Ujú. por lo menos no se ve, Claro. ni se discute en temas Ajá. de recursos humanos, o sea, realmente la guerra de Ucrania, el impacto que tiene no es social, Ajá. es en la parte energética, que Sí. España de por sí también está un poquito descolgada de la parte energética del resto de Europa, ¿no? Ajá. España, no tiene el problema de Alemania, ¿no? Por Claro. ejemplo. Pero bueno, Pudieron, digamos, resolver el tema de la provisión de la Sí, energía. a ver, la provisión en sí Mm, no tiene mayor riesgo porque claro. la matriz energética de España
tenía antes de la guerra un 10% solamente de gas ruso, ¿no? Que inclusive luego ya iniciada la guerra aumentó. Es más, fue una de las grandes críticas que se le hicieron en el Congreso al presidente Sánchez, Sí. de que aumentaron la cuota de compra de gas ruso cuando Claro. supuestamente las restricciones y las sanciones tenían que ser para abajo. Pero Ajá. bueno, ¿Y cómo está hago con la trabajando? derecha y hago Sí, otra cosa con la izquierda, ¿no? claro. ¿Cómo está trabajando, en este caso España, con lo que es el tema del acompañamiento militar hacia Ucrania dentro de lo que es el ámbito de la OTAN? España dentro de la OTAN es un socio, pero más chico, ¿no? No es una Claro. Alemania. No es lo que Ujú. es ahora Polonia, porque Polonia también era un socio chico, pero ahora se hizo fuerte, Se incrementó, claro. Ujú. ¿no? Ujú. Claro. Inclusive estaba en unas relaciones no muy diplomáticas con la Unión Europea, ¿Y Polonia, sí? por su gobierno. Ujú. Pero ahora resulta, se olvidaron de todas las críticas que le hacían a Polonia y se dieron cuenta que es un buen socio. Claro, qué bueno. Pero bueno, pero aquí en España, realmente España no tiene los supermedios que puede tener el Reino Unido o Francia, ¿no? Claro, Pero sí. ha ido acompañando las diferentes gestiones de abastecimiento de armamento. Ajá. Entonces, ahora, por ejemplo, España tiene una gran reserva de vehículos blindados, Sí. Leopard, Ujú. versiones anteriores, viejas, que no son las que tienen en uso, ¿no? Ajá. Tienen las versiones más nuevas en uso, que en este momento muchos están desplegados en los países bálticos, Sí. pero después tenía muchos aquí en depósito, en Zaragoza. Ujú. Que inclusive la ministra de Defensa salió a decir de que no iban a poder dar tanques porque estaban totalmente destruidos. Bueno, Ujú. no estaban tan totalmente destruidos finalmente, Sí. y lo que han hecho es, bueno, no modernizarlos, porque la verdad que no había necesario modernizarlos, pero Reciclarlos de sí, por alguna ejemplo, manera para ver cómo todo lo lo que son las transferían. gomas, por ejemplo, como cualquier coche que uno no Sí. utiliza, Mm. todas las piezas de goma se Claro, van. deteriorando, sí. Entonces, bueno, les han hecho pequeñas reparaciones así, y Ujú. ahora están preparándolos para entregarlos a Ucrania. Ujú. Supongo que será vía Polonia, que es el puerto de entrada y salida de casi todo esto. Sí. Inclusive estaba leyendo hoy que creo que 16 vehículos ya, o 10, no me acuerdo bien, polacos ya estaban entrando en próximos días en Ucrania. Ujú. Pero bueno, al final hubo una discusión de cuántos Leopard, cuántos tanques estaba dando España, si eran Sí. 6, Ujú. 10. Bueno, Ujú. todavía no hay nada oficial. Algo parecido a lo que aconteció con Alemania, ¿no? Que no definieron un poco la cantidad de Bueno, unidades que Alemania fue enviarían. todavía mucho más ambiguo. Ajá. Hay mucha Este, polémica también con ese tema, ¿no? y sí, porque, Ujú. a ver, hay por un lado, no es mucha, pero es bastante gente que se opone a lo que es la OTAN, no el Claro. concepto OTAN. Mm. Y esa gente no quiere porque, bueno, por la causa que sea. Y después Sí. tenemos mucha gente, quizás de izquierda, que también es anti-OTAN, Ajá. porque hay gente anti-OTAN, tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Sí. De todo el abanico político. Pero después están los de izquierda que ya quieren otras cosas, que inclusive, siendo que se oponen a Putin, lo apoyan por otro lado, ¿no? Porque, Ujú. no sé, están un poco confundidos quizás. Claro. Bueno, entonces el tema es que esta oposición de la OTAN ha generado algunas manifestaciones, no mayoritarias hasta ahí no más, pero bueno, y eso genera ruido. Y en gobiernos como el español, que tiene una coalición de un partido socialista pro-OTAN, pero con un partido como Unidas Podemos, que es totalmente contrario a la OTAN, Sí. bueno, ha generado discusiones, pero bueno, este es un caso muy particular de una coalición de gobierno muy extraña, porque inclusive han votado ahora en diferente una ley que ha sido promulgada por una de las partes del gobierno, que es la ley esta del solo sí es sí. Claro. Pero bueno, en lo que es defensa, por lo menos, primó la opinión de la parte socialista del gobierno. Perfecto. Te hago una preguntita, porque realmente, Luis, está llamando poderosamente la atención el mapa que se ha difundido en las últimas horas, que, por ejemplo, el colega y analista internacional, mutuo amigo Manuel Castro, difundió en las últimas horas a través de Canal 26 en Latinoamérica, de lo que está pasando del avance de las fuerzas rusas en territorio ucraniano, ¿no? Que prácticamente tienen tomado toda una franja prácticamente fronteriza de alta envergadura. Es tan así la cosa porque hay, digamos, dudas, se generan, viste, de un lado y otro, distintos tipos de versiones. Rusia ha podido, con los grupos mercenarios que ha contratado, ingresar y mantener bajo su dominio toda esa franja fronteriza en la parte sudeste, si no me equivoco,
que le garantiza una posibilidad de impedimento de que las fuerzas ucranianas puedan contrarrestar o hacer un contraavance en estos tiempos? Bueno, primero, la parte de contratistas, no vamos a decirle Sí, mercenarios, vamos a ser políticamente correctos, bueno, estos contratistas de sí, Wagner, los contratistas famosos, sí. este, estas personas, Sí, ¿no? Que hoy por hoy hay un porcentaje de tropa profesional dentro de Wagner y otra claro, parte que fueron a buscar a las prisiones. sí, Eso realmente, si no me equivoco, no llegan ni al 10% de los efectivos desplegados en Ucrania. Es más, creo que es menos del ajá. 5%. Y los Bastante tienen hoy reducida. por hoy, por lo menos, hasta lo último Sí, que sabía que era de ayer, sí, concentrados en la zona de Bakhmut. ajá, Y más que nada son los que hicieron el avance inicial desde hacia Soledar y de Soledar hacia Bakhmut por el este y por el norte. Pero después, en todo el resto del frente, Rusia no está empleando a Wagner, está empleando sus tropas, sí, las propias rusas y las que antes eran de las milicias de las repúblicas del del Donbass, Donbass, ¿no? claro. Luhansk y Donetsk. Ujú. Esas las tienen más distribuidas en todo el resto del frente, que inclusive hay un ejemplo que vienen haciendo yo lo llamo empecinamiento terapéutico en Ajá, la zona de Buledar, al sí, sur. O sea, si uno ubica Mariupol, que fue una de las grandes combates o batallas que se dieron realmente al inicio casi de la guerra, sí, un poquito más hacia el norte. Bueno, en este lugar Buledar, allá casi ha desaparecido una brigada completa de infantería marina rusa, qué bárbaro. porque han Ujú. Sí, intentado saltar ujú, y no pueden avanzar. ajá. Pero Al- bueno, hoy por hoy, ujú, a ver, muchos analistas, y yo coincido en esto, dicen que el objetivo ruso no es conquistar Ucrania, claro, sino que es destruir sus fuerzas armadas. ujú, Es discutible, pero dentro de todo no es un concepto equivocado. sí, Entonces, si yo quiero destruir, si vienen a mí, los destruyo claro. donde vengan. Ahora, esa Entonces, mantención que están ellos logrando en esa franja de una importante cantidad de kilómetros en la zona fronteriza, le garantiza justamente lo que ellos nunca quisieron, que se logre justamente la base de lanzadoras misilísticas apuntando hacia Rusia, ¿no? O sea, el objetivo eh, Vladimir Putin lo ha logrado, el Kremlin por lo menos pudo establecer la verdad esa que no, cuestión, esa porque realidad. Todavía no. todavía no, porque, a ver, supongamos que termina hoy la guerra, se Sí. firma la paz, Ujú. y más, vamos a ser exagerados y vamos a decir de que por X condiciones Rusia se hace desde del Dnieper todo hacia el este. Sí. O sea, se queda con la mitad de Ucrania. La Ujú. otra mitad de Ucrania va a seguir estando en, ¿cómo se llama? Libre, se puede decir, Sí. del poder de Putin. Bueno, supongamos que se diera y pueden poner más nucleares ahí, Ujú. la de verdad que son 300 kilómetros de distancia, 400 kilómetros de distancia. En un arma nuclear no hay Mucha diferencia, claro. es Olvidar. una distancia corta dentro de Claro. todo. Ok. Tengamos en cuenta que hay unos misiles que no le está dando Estados Unidos a Ucrania, que tienen ya un alcance de 300 kilómetros. Por eso. Ujú. Y es algo chico, algo, se puede decir, Ujú. simple de montar. Ujú. O sea, no es un misil intercontinental, Sí. ¿no? Así que, a ver, si la amenaza se da, va a seguir estando ahí. Hay Ujú. que ver cómo termina esto. Si Sí. realmente Zelensky logra que Ucrania entre a la OTAN, Sí. lo veo difícil. Ujú. Habrá muchas buenas intenciones, pero Todavía no está resuelto. Es todavía no, muy no, largo el no camino. creo porque es avivar más el fuego, Ujú. ¿no? ¿Le convendría eventualmente a Zelensky hacer un freno, lograr justamente un acuerdo con Putin como para parar eh, definitivamente este conflicto, o va a ir por más seguramente? Hay que ver qué es lo que... A ver, esto es una suposición, uno no Sí. puede pensar por otra persona, ¿no? Se hace muy difícil. Ujú. Hay que ver qué es lo que, o sea, qué es lo que está planificando él y qué es lo que tiene para futuro. Ujú. Si alguien le ha prometido algo, si no le han Ahí está prometido la cosa, algo, ¿no? claro. Ujú. Porque la verdad, a mí me sorprende, ¿no? Primero me sorprendió mucho la respuesta ucraniana ya al inicio de la guerra. Yo Sí. cuando se inició la guerra pensé que iba a ser una guerra más asimétrica, Ujú. donde David y Goliat, Sí. clásicas guerras que veníamos viendo
¿no? Últimamente, más, no sé, guerrillas, no sé. Y cuando vi que los ucranianos le presentaban batalla convencional, Que va tomando envergadura la cosa, ¿no? Como se fue claro, dije, dando. guapa, Ujú. ¿no? Acá algo pasa, Soy uno de ¿no? los tantos que se Ujú. sorprendió por eso, Sí. ¿no? Pero bueno, entonces la verdad que digo, a ver, esto es una guerra ya de recursos. A ver, ¿quién tiene Ujú. el mayor aliento para llegar Sí. hasta el final? Y el aguante Si también, no, ¿no? ¿Cómo se claro, soporta esto? Ujú. entonces, ¿cómo sostengo esto? Mm. Ucrania la tiene más difícil que Rusia, ¿no? Aunque también hay que pensar que en Rusia Putin tiene una oposición, que no sé si está Claro. en capacidad de voltearlo, pero si Ujú. no logra objetivos claros en Ucrania, Algo puede y pasar. quizás Mm. exactamente, el Partido Comunista Ruso sigue Mm. estando fuerte Y sí. y Ujú. pueden decir, no, no, dar y promover una caída. Difícil, sí, pero no es imposible. Ujú. Seguro. Ujú. Y lo mismo le pasa a Zelensky. Claro. Zelensky también tiene una oposición, por más que la Ujú. ha callado y que medio que ¿no? Sí. Ha sido Habló más, Shevchenko hace poco, el expresidente también, y se dio justamente que planteó algunas cuestiones muy puntuales, ¿no? Si bien respaldó, claro, de alguna manera, este, defendiendo indirectamente a Zelensky, planteó algunas cosas que pueden generar algunas alternativas futuras, ¿no? así es. Ujú. Zelensky también está en una situación complicada en ese Claro. sentido, en el campo político, porque también está supeditado al campo militar. Y Ujú. bueno, la cantidad de recursos que tiene uno no es igual a la que tiene el otro. Entonces, Tal bueno, cual, es una sí. carrera de largo aliento. Ujú. Hay que ver si Ucrania aprende, porque hasta ahora no lo veo, Sí, aprende a utilizar los pocos recursos que le quedan ahí está. y Ujú. optimizar esos recursos contra la forma rusa de hacer la guerra que estamos viendo, que es vamos para adelante Sí, y bueno, sí, sí. realmente todo el mundo estaba esperando este invierno, una vez que se congelara el suelo, Que va a una frenarse las cosas. ofensiva rusa Más tranqui. de manual, Claro, ahí sin bien de embargo, manual, no un fue así. ataque de ruptura, Ujú. penetración profunda, Sí. y de repente vimos que por más que cambiaron las autoridades que manejan la guerra, Ujú. ¿no? Entró Gerasimov a manejar toda la guerra, vimos que se mantuvo esto de presión constante en casi todo el Y frente. sí, claro. Hay un centro de gravedad, sí hay un poquito más de esfuerzo en ese ataque en la zona de Bakhmut, Ujú. pero se mantiene el resto, se mantiene lo de Kremina, se mantiene lo del norte hacia Claro. Kupiansk, se mantiene lo del sur. Entonces uno dice, a ver, ¿por qué este empecinamiento en, no? Y bueno, quizá la respuesta es, quiero destruir a las tropas ucranianas donde estén. Si ellos vienen a Exacto. mí, mejor. Claro. Bueno, Luis, Pero bueno, un el informe resultado es que hoy por espectacular. hoy, si vamos a hablar de bajas, a mí no me gusta hablar de números de bajas Sí. porque todos mienten, Ajá. la verdad creo que si no están parejos, Por ahí anda, porque todo el ¿no? mundo habla así, 1.000 muertos Sí. de Ucrania por día. Por día, una locura. Si es verdad, es porque hay 1.500 rusos por día. Sí. O sea, Ujú. Más no, estamos no es, hablando integrando la población civil o solamente a la población militar, ¿te referís vos? ¿cómo? ¿Solamente la población militar o también incluye a los civiles? No, yo incluyo a A todos en todos. esto porque, a ver, todos son posibles de movilizar, Claro. ¿no? Ujú. Cuando uno, ahora estamos ya en una guerra no asimétrica, estamos en una guerra total, Total, claro. una guerra convencional, Ujú. y a mí me invaden el país, yo iré haciendo movilizaciones hasta movilizar hasta el último recurso, Y o sí. hasta que, Ujú. listo, no puedo más y me rindo. Claro. Ujú. Pero bueno, supuestamente en la reserva estarían todas las personas entre, creo que en Ucrania es 16 a 60 años. Qué bueno. Muy jóvenes. Ujú, Este, ujú. bueno, nosotros en nuestro país teníamos reservas aún más jóvenes, muchos años atrás, ¿no? Sí, claro. Yo, cadete del liceo militar, supuestamente con 16 años ya estaba en la reserva. Claro, Y tremendo. estoy hablando del año 80, ¿no? 80 y algo. Ajá. Bueno, Luis, te agradezco el informe, realmente ha sido muy interesante porque nos aclaraste muchos temitas con dudas que van planteando inquietudes de la gente que queríamos un poco ver cómo lo clarificábamos y tu exposición fue brillante. Así que te mando un gran abrazo y seguimos en contacto en cualquier momento a ver cómo se van Igualmente, desarrollando estos acontecimientos. igualmente. Un Gran, abrazo. gran abrazo, gracias. Luis Polo, analista militar, directamente desde allí cerca de Barcelona, en España, con este informe exclusivo de Galáctica Radio y Televisión Iberoamérica para todos ustedes. Ya volvemos.